¿Qué le pasa a nuestra sociedad? ¿Por qué tantas peleas? ¿Por qué tanto fastidio por las redes sociales con el tema de la política, o de insultos, o de fútbol, o de, de lo que sea? La gente se pega de lo que sea para estar peleando. Se dice que en Colombia que ya se firmó la paz y eso es una mentira. Comenzando que el solo fonema paz transmite más un golpe, una agresión, paz, pum, un golpe, que realmente armonía o tranquilidad. Entonces, todo esto, ¿por qué va? Todo esto es una constelación agresiva. Somos personas con gran carga de sombras de violencia. Hasta que no sanemos las sombras de violencia, no podremos sanar nuestra sociedad. Los acuerdos, lo de paz será una mentira hasta que no sanemos nuestras sombras de violencia. Si a una persona lo altera incluso que un perro esté ahí jodiendo todo el tiempo, jadeando, es porque tiene unas sombras de violencia. Fíjense lo bonito que es este lugar. Y no sé si ustedes han analizado que algunos de los lugares más violentos del mundo son los que tienen mejor clima. Ejemplo, Medellín, a la zona paisa, y es una zona muy violenta y es un clima ideal. Estamos aquí en otra zona que no les voy a decir cuál es, pero también es bastante violenta, a pesar que me decían que no, ya me han contado casos muy fuertes, y es una zona con un clima ideal. Italia es otro ejemplo. Entonces, ¿por qué hay tanta violencia en estos lugares? Porque la gente cuando resuelve sus necesidades primarias, que son más difíciles de resolver cuando el clima es más fuerte, más agreste, pero cuando resuelven sus necesidades primarias, entonces entran en los conflictos del neocórtex, en los conflictos de la corteza territorial, y aparecen las situaciones, se expresan las constelaciones cerebrales de la corteza territorial, entre ellas esta, la agresiva, que es un conflicto de identidad, más rencor en el territorio porque me han invadido el territorio. No les voy a explicar acá esto a fondo porque para entender esto tenemos que entender mucho de las bases de la NMG y tenemos que entender también el transgeneracional porque estas son situaciones que no se forman en una sola generación. Tenemos que ir a mirar el transgeneracional histórico y nosotros tenemos violencia desde que nos acordamos de que existimos. Para nombrar un poquito, pues la época de los indígenas, vean eso, los indígenas vieron todos estos paisajes tan hermosos, incluso los nombres de por acá y de las ciudades que hay encima de esas montañas son puros nombres indígenas. Y esas personas que viven allá, encima de esas montañas, que tienen grandes ciudades allá, las conozco porque he vivido allá y están repletas de sombras de violencia histórica y transgeneracional. Tienen la violencia de los indígenas, tienen la violencia de la conquista y tienen la violencia, ya para hablar algo más reciente, de la época de liberales y conservadores. Todo eso ha creado unas sombras que nosotros no hemos resuelto y mientras no las resolvamos, pues va a seguir apareciendo todas estas situaciones que nos disparan la agresividad, que nos disparan la violencia y que van a seguir ahí hasta que no sean resueltas de fondo, ¿ok? Incluso dice Andrés Pérez, que es uno de los más insignes de la nueva medicina germánica, dice que la constelación agresiva es tan frecuente que es indispensable para vivir en nuestra sociedad actual. Y por ejemplo yo dejé de manejar, de conducir auto porque ahí me aparecía más la constelación agresiva. Y podía ir todo el día feliz y cuando iba llegando a la casa tal me cerraba alguien y aparecía. Entonces para manejar a veces en una gran ciudad a veces es necesaria la constelación agresiva. Entonces hay que sanar todas estas situaciones, no quedarse por las ramas tibias, no. Bueno, un montón de temas para hablar y los hablaremos en algún momento para los que quieran estudiarlos a fondo. Ok, chao.